Hola, hola familia, bendiciones. Seguimos en nuestra meta de leer la Biblia en 52 semanas, que ya ni se sabe si va a ser en el 2025, pero no importa. Estamos en la semana número 5, día 5. Hoy estaremos leyendo Mateo 16 al 19. Así es que vamos a comenzar con una oración, familia. Recuerde que estamos leyendo en la traducción NVLA. Lean conmigo, juntamente conmigo. No me crean, ustedes saben que yo me equivoco en muchas palabras, así es que es mejor que ustedes lean juntamente conmigo. Así es que continuamos, vamos a orar. Padre, oh Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Rey. Aleluya. Te honramos, te glorificamos, te damos gracias por este día, gracias por una nueva oportunidad, gracias por permitirnos venir delante de tu presencia, delante de tu palabra. Te pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento de tu palabra, Señor, y aquí estamos con oídos abiertos para escuchar tu palabra, nuestros ojos espirituales, ábrelos, Señor, si es tu voluntad en este día, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer, empezamos Mateo 16, versículo 1, y se titula Fariseos y saduceos piden señal. Ya hablamos de quiénes eran ayer, hablamos de quiénes eran los fariseos y los escribas, pero ahora estamos viendo un nuevo grupo que se llama saduceos. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Con qué se come? Bueno, ellos, los saduceos, eran un grupo religioso y político influyente entre los judíos en los tiempos de Jesús. Y vamos a ver unas características de ellos, ¿ok? Características principales de ellos eran que, 1, eran de clase alta y sacerdotal. Muchos eran sacerdotes y pertenecían a familias ricas y poderosas. 2, controlaban el templo de Jerusalén y tenían gran influencia en el Sanedrín. Siempre digo esa palabra ligada. Sanedrín, que esto era el consejo religioso y judicial judío, ¿ok? 3, rechazaban tradiciones orales. Solo aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá o el Pentateuco, como le decimos nosotros. No creían, esta es la número 4, no creían en la resurrección, en ningún tipo de resurrección. Ellos no creían en la resurrección para nada, ni en ángeles o en espíritus, para nada. Esto es a diferencia de los fariseos. Esto lo podemos ver y corroborar en Hechos 23:8. Ellos no creían ni en resurrección, ni en ángeles, ni espíritus, absolutamente nada. Los fariseos sí, recuerden esto. 5, esta es la 5, características 5, eran más racionales y buscaban conservar el orden y su poder, especialmente colaborando con los romanos. Entonces, entre los tiempos de Jesús, en sus enfrentamientos que vamos a leer, Jesús también tuvo confrontaciones con ellos, especialmente por su incredulidad en la resurrección. Esto está en Mateo 22, del 23 al 33, que lo vamos a leer más adelante. Su enfoque religioso era más político y material, mientras que Jesús enseñaba sobre el reino eterno de Dios. Entonces, en resumen, los saduceos eran religiosos poderosos, pero con una fe limitada a lo terrenal y al presente. Entonces hay varias diferencias entre los saduceos, los escribas y los fariseos, ¿ok? De acuerdo con lo que estuvimos leyendo ayer, aprendiendo ayer. Entonces, ya teniendo esto presente de quiénes son los saduceos, si escuchan la ambulancia que están pasando por mi casa, eso se escucha mucho por aquí. Entonces, tengamos presente que los saduceos eran religiosos, poderosos, pero con una fe limitada a lo terrenal y al presente. No creían en resurrección, ni en ángeles, ni espíritus, ¿ok? Que esto iba chocando con lo que Jesús enseñaba, que era sobre el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, estos eran los saduceos. Ahora sí que continuemos. ¿Dónde me quedé antes de interrumpir? Ok. Versículo 1, vamos a leerlo otra vez. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y, poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostraran una señal del cielo. Pero él les dijo: al caer la tarde ustedes dicen: hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana: hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amanecedor. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos?
Uf. Una generación perversa y adúltera busca una señal, y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Dejándolos, se fue. ¿Recuerdan que él mencionó eso en el capítulo anterior? La levadura de los fariseos y saduceos. Versículo 5. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo: ¿lo dice porque no tomamos panes? Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Ay, me encanta cuando se les ha revelado la palabra a ellos. Hasta a mí también. Gloria a Dios. Versículo 13, la confesión de Pedro. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, que quién era él. Él está preguntando: ¿quién dice ustedes que soy yo? Versículo 14. Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijera que él era el Cristo. Esta parte aquí se saca mucho de contexto porque Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no le está diciendo que sobre Pedro edificará la iglesia, sino sobre la verdad de que Jesús es el Cristo, que él es el Mesías. Sobre esa verdad, que él era el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad se edificaría la iglesia. No sobre Pedro, porque Pedro es un humano de carne y hueso, un pecador como nosotros. No es sobre Pedro. Hay que tener tanto cuidado cuando las personas dicen algún versículo ya en día. Cuando hay cualquier predicación, tengan su Biblia abierta, verifíquenlo por ustedes mismos, indaguen por ustedes mismos, estudien. Por eso que yo siempre les digo: abran su Biblia conmigo, no me crean, abran y lean conmigo al mismo tiempo. Ustedes no entienden algo, pregúntenle a sus pastores, busquen en Google, usen la inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial está hasta en WhatsApp. ¿Y quién no tiene WhatsApp? Es raro el que no tenga WhatsApp. Incluso está en Facebook, está en Instagram, en cualquier plataforma la inteligencia artificial está. Así es que tú le preguntas: dame qué significa este versículo 17 y dame referencias bíblicas. Y ya, indaguemos por nosotros mismos. Continuamos, versículo 20. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijera que él era el Cristo. Versículo 21. Jesús anuncia su muerte y resurrección. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro los reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Versículo 23. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Versículo 24. Condiciones para seguir a Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Pues qué provecho vendrá de un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Versículo 28, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Capítulo 17, la transfiguración, versículo 1. 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó de parte a un monte, aparte al monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y las vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y acá es que se le aparecen Moisés y Elías, es Moisés representando la ley y Elías los profetas. Versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Versículo 6, cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo: Levántense, no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. Versículo 9, Elías y Juan el Bautista, mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos entonces le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió Jesús: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, así que hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Versículo 13, entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Versículo 14, Jesús sana a un muchacho epiléptico. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y en las aguas. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Versículo 22, otra vez Jesús anuncia su muerte. Mientras andaban juntos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Versículo 24, pago del impuesto del pueblo. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas de impuestos del pueblo y dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del pueblo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa al anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un siclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Capítulo 18. El mayor en el reino de los cielos. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 2. Él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibirá a mí. Pero al que haga pecar, a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le será que se colgaran el cuello en una piedra de molino de las que mueven un asno y que se ahogaran en lo profundo del mar. ¡Qué fuerte! Versículo 7. Ay de los que son piedras de tropiezo. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo ya te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Versículo 10. Miren, que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se ha perdido. Wow, qué fuerte este versículo. Versículo 12, parábola de la oveja perdida. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos, que se pierda uno de ellos pequeñitos. Déjenme volver a leer ese versículo 14. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Y de acá es que se ha dado mucho la enseñanza de que tú dejas las 99 y vas por mí. Y qué tan hermoso que el Señor considera a esa persona que se descarría cuando vuelve. Así también pasa cuando una persona deja de ir a la iglesia y regresa, ¿no? Y eso es tanta felicidad que debe de haber en todos nosotros como el cuerpo de Cristo que volvió al Señor. Wow. Continuamos, versículo 15, sobre la exhortación y la oración. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Perdón, que se prendió mi alarma. Versículo 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 19. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Versículo 21. Importancia del perdón. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Versículo 23. Parábola de los 2 deudores. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 100,000 talentos, 216 toneladas de plata, pero no teniendo el don con que
pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y, echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Wow, muy fuerte, muy fuerte. O sea, lo mismo que él estaba pidiendo, ¿verdad? ¿Dónde me quedé antes de interrumpir? Estoy mirando. Ok. Versículo 29. Ten paciencia conmigo y te pagaré. Versículo 30. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Wow. Versículo 31. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamaron al siervo. Su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno de sus hermanos. Qué fuerte. Continuamos en el capítulo 19 y con esto terminamos la lectura de hoy, con este capítulo. Jesús en Judea, versículo 1. Cuando Jesús terminó esas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y grandes multitudes siguieron a Jesús y lo sanó allí. Versículo 3. Enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, y les dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Versículo 7. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Versículo 11. Jesús les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. O sea que no es para todo casarse, porque hay eunucos que nacieron no puedo con él. Versículo 12. Leemos otra vez. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Perdón que ahí el micrófono como que me cortó, me volvió a poner, me cortó. Continuamos. Versículo 13. Jesús bendice a los niños. Entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Versículo 15. Y después de poner él las manos sobre ellos, se fue de allí. Versículo 16. El joven rico. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo
uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Versículo 23. Peligro de las riquezas. Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil que un camello pase por los ojos de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombros y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Versículo 29. Jesús mirándolo les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, Pedro, estamos en el 23. Entonces Pedro les respondió: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Jesús les dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Wow, familia, con esto terminamos la lectura de hoy en el capítulo 19. Y si no tenemos que ir con algo, hoy vámonos con el versículo 26. El versículo 26 del capítulo 19, que dice: para los hombres eso es imposible, pero para Dios, con esta palabra, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Vámonos con esta palabra en el día de hoy. Así es que bendiciones, familia. Nos vemos mañana. Bye bye. ¿Sabes que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Antes de terminar, quiero invitarte a recibir el regalo más hermoso que Dios nos ofrece: la salvación por gracia, a través de la fe en Jesús. No importa quién seas o qué hayas hecho, su amor y perdón están disponibles para ti hoy. Si tú quieres recibir este regalo que Dios tiene para ti, repite esta oración conmigo, de todo corazón y en voz alta. Señor Jesús, entra en mi corazón para ser mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que tú regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, una hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo y he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Aleluya. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, te digo que hoy todos tus pecados han sido perdonados. Si cometes algún pecado, ve corriendo hacia Dios y no te alejes de Él. Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si hiciste esta oración, quiero orar por ti. Te invito a que llenes un formulario. Acá debajo de mi video podrás encontrarlo. Y ahí podrás poner también si tienes alguna petición por la que quisieras que nos mantuviéramos orando por ti. También comenta en los comentarios si hiciste esta oración de fe. Bienvenido a la familia y que el Señor te bendiga.